Aló, bueno, una buena noche para todos. Bienvenidos, Buenas noches. bienvenidos a la reunión de cada miércoles. La idea con estas reuniones TIPAS es resolver las dudas e inquietudes que tienen estudiantes en lo que han revisado de la tarea número 3. Ya estamos en la tarea número 3. Esta tarea número 3 consiste en las temáticas de los fundamentos de inducción electromagnética. Entonces, vamos a mirar espérenme que alguien está pidiendo link de ingreso. Y comenzamos. Ese link de ingreso siempre es el mismo. Yo les sugiero tenerlo siempre a la mano para el momento en que deseen ingresar, entonces lo hagan con el link. Bueno, listo. Entonces, les comentaba que vamos a revisar la temática. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisar, si hay algunas preguntas que tienen para Ah, yo sí escuché ahora, pero pensé que era que le habían... Los micrófonos progresan. Entonces les estaba preguntando si tienen alguna pregunta de la temática que hemos revisado hasta el día, pues que hayan revisado. Profe, se le escucha un poquito bajita la voz. Ya, voy a subirle. ¿Ahí me escucha? Sí, señora, ahí se le escucha un poquito mejor. Bueno, listo. Okay. Entonces, para el día de hoy, primero sería comenzar a resolver las dudas e inquietudes que tengan con respecto al desarrollo de la tarea. Voy a dar algo de la teoría, pero en general, la tarea número 3 consiste en general en las mismas, la misma secuencia que hemos llevado tanto en la tarea 1 como en la tarea 2. Es ingresar a un simulador en el cual se van a encontrar ustedes con un simulador que va a simular un generador eléctrico. El link para el ingreso a este simulador está colocado en la página. Entonces, aquí en este simulador, pues está rotando un alambre o una espira en forma rectangular, en la cual pues podemos ver que hay un campo magnético ingresando al sistema, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo es que debido al campo magnético y a una corriente que se le hace fluir sobre el alambre, entonces en este sistema el campo magnético ingresa
Esto lo notamos porque la convención del campo magnético ingresando a la pantalla frente a los ojos de nosotros es esta X. Si estuviera saliendo la punta hacia nosotros, entonces serían unos puntos. Entonces, la idea es que ustedes comiencen a seguir la secuencia de pasos que va diciendo el protocolo de la tarea. Entonces, se muestra pues el movimiento mecánico de la espira rectangular. El campo magnético es perpendicular. Las flechas señalan la dirección de la corriente, entonces la corriente viene en este sentido a través del alambre y entonces también les muestra el tiempo en la que esa corriente está fluyendo a través de la espira. En el botón donde dice el movimiento y ambas gráficas, entonces vamos a darle vamos a darle ahí movimiento y ambas gráficas. Entonces, mire que inmediatamente empieza a graficarse el movimiento. Nos va indicando cuál es ese comportamiento. Podemos darle pausa para mirar el momento, detener el movimiento en cualquier momento. Entonces aquí tenemos el flujo magnético en función del tiempo y tenemos la corriente inducida en función del tiempo. Si nosotros miramos y sabemos de nuestra matemática básica, sabemos que esta es una función senoidal o cosenoidal que presenta unas características periódicas, ¿no? O sea, ellas entre una cresta y cresta hay un ciclo o un periodo completo, o usted lo puede tomar entre valle y valle, periodo completo. Aquí el flujo está dado en términos de Tesla, metro al cuadrado, y el tiempo está dado en segundos. Acá la corriente está dada en amperios y el tiempo en segundos. Entonces, en el protocolo, entonces le dice que le dé movimiento y ambas gráficas. Se le presenta el flujo magnético y la corriente inducida. Y con play y pause, pues puede iniciar y pausar la simulación. Luego le dice, de acuerdo a esos gráficos, debe establecer el periodo de la corriente inducida. Entonces, como les estoy diciendo, entonces ahí aparece el periodo. Aparece el periodo. Ustedes se acuerdan de lo que es periodo, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que es periodo? No, profe, yo la verdad no me acuerdo mucho. Bueno, entonces comencemos con esas definiciones. Entonces, cuando nosotros tenemos movimientos, por ejemplo, el movimiento
de una rueda circular. Ella ejecuta movimientos que son cíclicos, movimientos que son repetitivos. Bueno, ahí tenía que cerrarla. Bueno, esta es un círculo, pero es, por ejemplo, cuando usted tiene la llanta de una bicicleta y coloca en un punto una de esas luces que son reflectivas, y si eso usted lo traduce a una gráfica en X y en Y, entonces ese movimiento circular que va a efectuar esa luz en la bicicleta es un movimiento que tiene un comportamiento senoidal. Ese comportamiento senoidal, que puede ser, bueno, un comportamiento de una función seno, puede ser una función coseno. La única diferencia es que una comienza en 0 y la otra arranca en 1, ¿sí? Pero ambas hacen el mismo movimiento cíclico. Se llama cíclico porque cuando la luz en la llanta arranca en un punto, ella da la vuelta completa y vuelve al mismo punto. Cuando completa una vuelta completa, entonces se dice que tiene una vuelta completa corresponde al periodo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan de sus clases de física general. ¿Sí? Entonces, acá en la gráfica, ¿cómo lo van a identificar? Entonces, voy a volverla a repetir. Entonces, para la función seno, cuya gráfica comienza desde 0. Entonces, si nosotros uniéramos estas dos partes, esta parte superior con esta parte inferior, armaríamos prácticamente un círculo, ¿no? Entonces ella arranca en 0, por aquí en la mitad va en pi radianes y acá al finalizar nuevamente va en 2pi, o sea, es lo mismo que hace el giro en el círculo. Arranca en 0, en 90 grados lleva pi medios, perdón, en 180 grados lleva pi, en 270 llevaría 3 pi medios, y cuando vuelva a dar una vuelta completa sería 2pi. Entonces, el tiempo que se gastó entre el 0 y una vuelta completa es lo que se llama periodo. Se llama periodo. ¿Sí? Entonces, mire que el periodo siempre va a estar relacionado con una vuelta de un objeto en un movimiento circular uniforme. El movimiento que hace esta lucecita en la llanta ejecuta un movimiento circular uniforme, siempre va a ser el mismo. Entonces, es muy común tener variables como periodo, T para nosotros, entonces va a ser periodo. Y también vamos a encontrar otra variable, movimiento angular, que se llama velocidad angular, que es el omega. Es decir, la velocidad con la cual
este objeto que tiene aquí comienza a moverse a lo largo de ese círculo. ¿Cómo se relaciona el periodo y la velocidad angular? Entonces, vamos a definir que el periodo es una vuelta completa. Y ya habíamos dicho que esto, al dar una vuelta completa, es 2pi radianes. Entonces, se relaciona el periodo a través de la fórmula 2pi sobre omega. ¿Sí? Entonces, usted aquí identifica que el periodo tiene esa ecuación, ¿sí? O de aquí también pues puede hallar la velocidad angular como 2pi sobre el periodo. ¿Cuáles son las unidades que tiene el periodo? Entonces, el periodo tiene, recuerden que todas las variables las vamos, cuando hacemos análisis de unidades, las damos entre paquetes y así estamos identificando las unidades. Las unidades de periodo son segundos. ¿Sí? Y de omega, de velocidad angular. Entonces, mire, si aquí es 2pi radianes, sería radian sobre segundo. Entonces, ella tiene unidades de radianes de segundo. Recuerden que radianes es cuando utilizamos 2pi, pi, 3pi medios. Son unidades que se denominan radianes. Entonces, eso es el periodo. Entonces, cuando ustedes tienen acá en la simulación este comportamiento senoidal o cosenoidal, bueno, sería esta senoidal y esta cosenoidal, y le dicen en la tarea, identifique primero el periodo. Eso es lo primero que usted debe identificar. Entonces, ya de acuerdo a la simulación que usted haga, entonces ya les dije, el periodo usted lo puede determinar. Puede ser entre, estos se llaman nodos. Aquí hay un nodo y un nodo completo. O sea, aquí hay otro nodo, pero ahí no está completo el movimiento. Entonces, cuando termina, aquí va y luego vuelve. Entonces, ahí hay un periodo completo. O usted lo puede hacer también, le decía hace rato, hallar el periodo entre dos crestas. Recuerden que las partes sobresalientes de esta onda se les llaman crestas. Entonces, entre esta cresta y la siguiente cresta hay una vuelta completa. Entonces, quiere decir entre este y este hay un periodo. O lo puede hacer también entre valle y valle. Es decir, entre, usted tiene esto y esto. Entonces, va a encontrar entre este punto y este punto que es un valle. Estas se llaman crestas de la onda y estos se llaman valles. Entonces, entre dos valles consecutivos también va a encontrar el periodo, ¿sí? Dado en segundos. ¿Sí? ¿Entendido?
Ok, profe, ¿y no podemos hacer de pronto un ejemplo en base a esto que tiene la imagen ahí? Sí, aquí, por ejemplo, a usted le dicen en este punto, mire que ahí le dan de una vez el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lleva, para no hacerlo igual, aquí lleva 4 segundos porque acá tenemos el tiempo en segundos, acá lleva 4 segundos, acá digamos lleva 8 segundos y acá lleva 12 segundos, por decir, ¿no? Entonces, si a usted le piden calcular el periodo, entonces usted verá si lo hace, como ya le dije, con las dos crestas o con los dos valles. Digamos que aquí 16 segundos este valle. ¿Sí? Entonces, ¿con qué lo quiere hacer usted? ¿Quién me está hablando? Hagámoslo con el 4 y el 12, que sería la parte de la cresta. De la cresta. Entonces, eso. Entonces usted necesita hallar el periodo y sabe que en una cresta hay 12 segundos y en la otra hay 4 segundos. Entonces, el periodo entre un periodo completo sería la resta entre estos dos puntos superiores, ¿cierto? ¿Sería cuánto? Serían 12 menos 4, serían 8. 8 segundos sería el periodo. ¿Sí? 8 segundos sería el periodo. Y si a usted le dicen, no, halle la Ok. frecuencia angular, entonces sería 2pi dividido esos 8 segundos. Entonces simplemente aquí hace una simplificación, entonces se le daría pi cuarto 1 sobre segundo para dejar las unidades aparte. 1 sobre segundo es también la unidad que le llaman el hertz. El hertz, esta también se llama frecuencia angular, ¿no? El hertz es 1 Ajá. sobre segundo. Ese es el hertz. Entonces usted puede decir pi cuartos en hertz, dados en hertz. Entonces, acá en la tarea le piden calcular el periodo y de la corriente inducida. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Ahora, vámonos a la Ok, parte. profe. Esa es la parte del laboratorio de la. Profe, ¿puede poner la pizarra un momentico para sacar un dato ahí, por favor? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, eso en cuanto a la parte de entender lo que nos piden allá en el simulador. Ahora nos vamos a la parte de electromagnetismo, en la cual en la tarea nos solicitan que se determine la FEN inducida. Recordemos que la FEN inducida es el voltaje que atraviesa
en la espira. O sea, aquí, al haber el movimiento de la espira en un campo magnético, ¿aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, profe, ahí le estamos escuchando. Ah, bueno, es que a veces está yendo el internet ahora, entonces cualquier cosa, pues me escriben por Skype porque puede ser que me quede hablando. Por ejemplo, no me deja reiniciar el simulador. Quiere funcionar. A veces sabe fallar el internet. Pero bueno, entonces Sí, porque es que hay veces le escucha entrecortado, pero cualquier cosa ahí le avisamos. Sí, me avisan porque ha estado fallando bastante. Entonces, la idea es que se debe calcular la FEM. Aquí le dice, determine la FEM inducida en el circuito a los 3 segundos. Para que ustedes puedan encontrar esa FEM, entonces ahorita ya nos tenemos que ir a la parte. ¿Me escuchan? Se me fue. ¿Aló? No, ahí está bien, profe, ahí está bien. Sí. Yo le aviso cuando se le vaya. ¿Listo? Estoy atento en la calle. Sí, la idea es que le pueda escuchar es que ahorita se perdió se perdió, aquí está, eso. Entonces, para poder hallar esa FEM, entonces tenemos que irnos ya a la parte de electromagnetismo. Permítanme, voy a conectar la corriente porque si no se me va a apagar el portal. Entonces, para ello, tenemos que hacer conocimiento o recorderis de lo que fue flujo magnético. Ustedes alcanzaron a ver lo que es flujo magnético en la tarea número 2. Pero entonces lo vamos a volver a retomar para que quede mejor entendido. Entonces, el flujo magnético se relaciona también con lo que fue ley de Gauss que ustedes aprendieron en campo eléctrico, que era la carga encerrada, que tiene que ver con la carga encerrada a través de una superficie. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un flujo magnético. Mire que las líneas azules me representan unas líneas de campo magnético. ¿Dónde puedo tener yo campo magnético? Cuando tengo dos imanes, por ejemplo, que están, eh, están, digamos, en cercanías. Entonces, a través de esos imanes se producen unas líneas de campo. Eso lo pueden notar ustedes cuando hagan el laboratorio. No sé si ya tuvieron las prácticas del laboratorio. Ustedes, Sí, profe, eso lo vimos en la primera práctica. eso. Entonces se producen unas líneas de campo con la limadura de hierro, que cuando los imanes se acercan, entre ellas son rectas y a medida que se van produciendo hacia los bordes, entonces van curvándose esas líneas de campo. Entonces, estas líneas de campo que se producen aquí, campo magnético, que son las líneas imaginarias, porque solamente con la limadura de hierro son posibles verlas.
Entonces son las mismas líneas de campo que tenemos acá, en azul. Entonces ahí tenemos unas líneas o un campo magnético generado y que atraviesa esta superficie color gris. ¿Sí? Entonces, para poder determinar el flujo magnético necesitamos un diferencial de área. El diferencial de área lo vamos a denotar con este vector negro que aparece aquí y con el diferencial denotado como de A un vector, su flecha arriba. Ese va a ser el diferencial de área. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo estoy seleccionando una pequeña porción de área en esta superficie, en la superficie gris, y de la cual estoy sacando de manera normal un diferencial de área. Ese diferencial de área con respecto a las líneas del flujo del campo magnético me generan un ángulo que voy a denominar como phi. Ese ángulo me permite que la línea de campo generada aquí, como ven, tenga componentes paralelas. Esta componente paralela al eje X y una componente vertical o normal en Y, que sería esta que estoy llamando B perpendicular. Vale. Se denota así. Entonces, en ese caso, el flujo magnético, que lo vamos a empezar a colocar las variables que usted va a utilizar. Flujo magnético lo vamos a denotar así. Este símbolo de la letra griega lo deben aprender a identificar, a sacar en las ecuaciones. Esto denota flujo magnético. ¿Sí? Esto denota flujo magnético. El de A que les estoy diciendo, pero A es un vector, es un diferencial de área o un elemento de área, diferencial de área. De área y la componente que le aporta al flujo magnético es aquella que es perpendicular, es decir, esta B perpendicular. Es como una T al revés. Cuidado con esas notaciones. Esta se llama la componente normal a la superficie. Entonces, si yo armo aquí un triángulo rectángulo, mire que aquí se forma un triángulo rectángulo con mi componente adyacente y una hipotenusa, dada por este ángulo phi. Hay mucho cuidado. Phi es el ángulo. Es el ángulo entre el campo, las líneas de campo magnético B y el B perpendicular. ¿Sí? Mucho cuidado que este phi viene con una línea inclinada, mientras que este phi del flujo magnético es una línea completamente derecha. Ahorita en Word
Me hacen acuerdo para indicarles cuál es cuál, porque son diferentes, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar aquí el coseno del ángulo phi, ¿a qué es igual coseno? Al A B, a B perpendicular ajá, y sobre B, B en la línea de campo. sí. ¿Ah? Eso, muy bien. Entonces, de aquí puedo calcular el B perpendicular, que sería el campo magnético por el coseno del ángulo phi. Ese sería el B perpendicular, ¿cierto? Entonces, vamos a definir lo que es flujo magnético. Entonces, el flujo magnético a través de este diferencial de área, o sea, ¿qué tantas líneas de campo magnético están atravesando este diferencial de área? Entonces, debo encontrar un diferencial de flujo magnético. Ese diferencial de flujo magnético es igual al B perpendicular por el diferencial de área. Y ese B perpendicular es B, que ya lo habíamos calculado aquí, B coseno de phi por el diferencial de área. ¿Sí? O en matemática, este producto también es conocido como el producto punto entre el campo magnético y el diferencial de área. ¿Sí? O sea, o bien lo pueden definir así, de esta manera, o lo pueden definir de esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si hay alguna duda, me dicen de una vez para parar. Profe, ¿cómo se llama el B que hay abajo que está al frente del eje X? ¿B qué? El de arriba es B perpendicular y el de abajo es B qué? Paralelo. Paralelo. Ok, Así, listo. dos líneas. Gracias. Paralelo. Ajá, sí, Entonces, el de arriba es como una T al revés. exactamente. Entonces, mire que aquí yo les coloqué el flujo magnético, entonces estará dado por el B perpendicular y multiplicado por el área, o el campo magnético por el área coseno del ángulo formado entre ese B perpendicular, como se está aquí, el campo magnético y el B perpendicular. Eso es importante que... Profe, ¿hasta dónde va la primera fórmula? la primera fórmula... ¿cómo Donde es? dice flujo magnético igual a B1 y DA igual, hasta esa fórmula ¿hasta dónde va? Acá abajo. ¿O es toda hasta sí, ahí abajito? Sí, es hasta donde haya un igual. Es Ok. esta primera parte, usted lo puede calcular así o lo puede calcular así. Cualquiera de las dos ecuaciones va a depender de los datos que a usted le den, ¿no? Eso depende de los datos que le den. ¿Qué pasa, por ejemplo, Caso, si esa B que tiene el vector, profe, en el último caso, la B que tiene el vector arriba es la paralela, ¿sí? sí, pero en este punto, cuando usted calcula el B perpendicular se Ujú. convierte en el campo magnético por el coseno del ángulo phi.
Entonces, por eso es que aquí es B, Mm, solito, campo magnético. es- Entonces, ¿qué ah, pasa? ok. O sea, esa B representa el campo magnético. Campo magnético. Sí. ¿Qué pasa cuando phi valga 90 grados? ¿Cuánto es el coseno del ángulo de 90 grados? ¿Cuánto es coseno de 90 grados? ¿Será 0.5? Bueno, ahí coseno de 90 grados da 0. Ahí, pero el phi no da 90 grados. El phi da un ángulo diferente. ¿Sí? Porque acá estaría el ángulo de 90 grados. Entonces phi tiene otro valor. Otro. Si fuera de 90 grados, entonces coseno de 90 grados sería 0. ¿Sí? Ok, ok. ¿Qué pasa cuando entonces a ustedes les dicen calculen el flujo para determinada área, como es el caso del ejercicio que les están pidiendo en la tarea? Entonces, lo que usted tiene que revisar es en su tarea, mire que la espira tiene un área, o mejor dicho, a usted le piden calcular el flujo a través de esta espira rectangular. Entonces, es hallar el área de algo que es una geometría conocida. ¿Sí? Aquí le piden que las dimensiones de la espira, y ya se las están dando de la espira rectangular, están dadas por estos valores. Eso ya se lo dan. Entonces, con estos valores, ¿qué puede usted calcular? Si ya estamos viendo que para usted es importante el área. Es decir, a través de esta espira rectangular que usted tiene allá, que está girando y que tiene usted aquí el campo magnético ingresando, que es lo que la hace girar. Entonces usted aquí ya tiene un área. Ese sería el área a través del cual está pasando ese campo magnético, ¿no? Por aquí está entrando ese campo magnético. Entonces, ese sería el área que le están solicitando. ¿Sí? Ese es el área que le están solicitando para el caso del ejercicio suyo. Ahora bien, entonces, hasta el momento vamos bien con lo que es flujo magnético, ¿no? Eso es el flujo magnético, pero resulta que a través de esa área pasan muchas líneas de campo. Entonces, es necesario que sumemos todas esas líneas de campo y entonces el flujo magnético se convierte en una integral. La integral que está aquí dibujada como la integral del campo magnético perpendicular por el diferencial de área. O ya sabemos que el campo magnético perpendicular es P coseno de phi por ese diferencial de área. O
el campo magnético producto punto del diferencial de área. Esto pues para que ustedes lo sepan. Pero con que ustedes sepan que el flujo magnético lo pueden calcular así como aparece en esta ecuación que tengo acá arriba, con esta ecuación es suficiente para la tarea, para el primer punto. Ahora vamos a mirar. Profe, o sea que ahí no sería sino reemplazar esos valores que nos dan arriba la ecuación. Sí, pero para poderlo hacer necesitamos otro concepto. Entonces, en el laboratorio, ustedes hicieron ley de Faraday, ¿cierto? Sí, profe, que era introducir el imán dentro de esta bobina, ¿sí? De la De bobina. acuerdo a los movimientos o la dirección del imán, giraba a derecha o a izquierda, ¿sí? Exactamente, muy bien. Esa es la ley de inducción de Faraday, en la cual, sin necesidad de tener usted corriente, porque este es un galvanómetro que es muy sensible y en el cual usted ingresa un imán a una bobina. Ninguno de estos elementos tiene corriente, pero al subir y bajar el imán, la aguja se flecta hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Eso usted lo comprobó en el laboratorio y eso lo descubrió Faraday hace mucho tiempo, con lo cual se pudo comprobar que se genera un flujo magnético que produce una corriente. Y la variación de ese flujo magnético a través del tiempo es lo que me permite encontrar la FEM o la FEM inducida. En el laboratorio ya tuvieron que haber visto esta ecuación, que no es más que derivar el flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, yo les estoy diciendo acá que el flujo magnético es igual a la perpendicular del campo magnético por el área, ¿sí? O lo que es lo mismo, el campo magnético por el área por el coseno del ángulo phi. Eso es flujo magnético. Pero usted en el ejercicio le están pidiendo calcular, la La FEN FEN. inducida. Ajá, la FEN inducida. FEN inducida. Bueno, les piden calcular la FEN inducida, usted ya lo sabe. Y la FEN inducida es una como cursiva. Esa FEN inducida la definió pues Faraday como la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo con un menos. Que este menos es lo que indica la ley de Lenz, ¿no? Eso lo tuvieron que haber visto ustedes en el laboratorio. Entonces, hace rato usted ya identificó cuál era el flujo magnético, que es esta ecuación. Entonces, para poder hallar la FEN inducida, lo que debe hacer
es derivar con respecto al tiempo este flujo magnético para hallar la FEN inducida. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe, solo que, pues no sé si pudiésemos hacer un ejemplo, así sea con algunos valores. Con valores, a ver, serían, digamos que tiene usted ahorita una espira cuadrada, ¿sí? La cual se está haciendo girar en un campo magnético también en el cual está ingresando campo magnético. Por aquí viene la corriente a través de esta espira, desde acá hacia acá. Lo que a ustedes se les presentó en la tarea 2. Entonces, el campo magnético sea de 3 Tesla y esta espira tiene 2 metros de longitud, 2 milímetros de longitud. Bueno, colocámosla en 0.2 metros. 0.2 y 0.2 metros por cada lado. Entonces el área de un cuadrado aquí es igual. Base por altura. O lado por lado, ¿cierto? Lado por lado. En este caso, como es por Ah, lado, el lado por lado. ajá, Sí, sí, sí. sería 0,2, 0,2, ¿cierto? Entonces le da un área de ¿cuánto? Ok. De 4, De 0,4. 0,04 metros cuadrados, ¿no? Porque ahí ya van metro por Sí, metro de porque es metro el cuadrado. área ya. Ajá. Sí. Y el ángulo que se alcanza a formar entre el diferencial de área que se presenta aquí es, digamos, con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, para hallar usted el flujo magnético, que es igual al campo magnético, 3 Tesla, por el área, 0,04 metros cuadrados, coseno del ángulo de 30 grados. Se hace esa operación. ¿Cuánto le dio? Pero, profe, que estoy abriendo la calculadora hasta ahora. No sé si un compañero ya la haya hecho. Bien. Los otros compañeros. Voy a mandarles la asistencia para que la vayan firmando para este sitio. No sé si me dio bien, me dio 0,1039. 0,1030. Sí, a mí también. Espérenme, les mando el link.
de asistencia. CIPAS. Profe, yo no aparezco ahí en los contactos que aparecen en la pantalla. ¿Usted Solo aparece quién está hablando? Eduardo Saavedra. Sí, pero yo lo veo ahí hablando. A mí no me aparece así en la pantalla, por lo menos los contactos no me aparece. Que yo te miro ahí. Ahí es. Ahí sí ya. Sí, sí. Porque aparece como invitado. ¿Usted ya está en el equipo en Teams? Sí, profe, lo que pasa es que al inicio me entré por el lado del celular porque el computador no me estaba funcionando bien, pero ya ahorita después lo abrí en el computador, pero no me aparece como, o sea, no tengo control, no puedo ver el chat, ni tampoco por lo menos compartir pantalla, me tocaría desde el celular. Claro. Bueno, aquí les mandé ya la asistencia al CIPAS. Por favor, lo firma. El CIPAS se llama CIPAS de electromagnetismo. La profesora Margot Lorena Torres, la tutora. Bueno, entonces Ok, estábamos viendo. profe, va a entrar desde el celular entonces. Entonces les decía que el producto de campo magnético más área más coseno del ángulo 30, a Eduardo le dio 0,1039. Esto está en unidades de Tesla por metro cuadrado. ¿Sí? Esas serían las unidades del flujo magnético. Pero mucho cuidado, que nos piden es la FEM inducida. Y la FEM, pues, es la derivada de ese flujo magnético con respecto al tiempo. Menos, ¿no? Menos la derivada del flujo magnético con el tiempo. Aquí, pues, no hay una dependencia con respecto al tiempo, no podríamos derivar este flujo magnético. Pero en el caso de ustedes, de la tarea, este ángulo phi sí va a depender del tiempo, porque phi va a depender de omega t. Es decir, ese flujo magnético, y en el caso de la tarea de ustedes, va a depender del campo magnético del área coseno del ángulo omega t. Y aquí, al haber esta dependencia de t, entonces usted ya puede hacer la derivada de ese flujo de campo con respecto al tiempo para hallar la FEM. Esa derivada ya la puede hacer en este caso, que es lo que se les está pidiendo para la tarea, para la tarea número 3. ¿Listo? O sea que con este dato que tenemos aquí no nos daría para sacar la FEM. Sí, aquí ya es constante. Y si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, que es una constante, pues nos daría 0. ¿Sí? Pero en el caso de ustedes, que sí es una
hay una dependencia con respecto al tiempo porque hay un periodo. Entonces, en ese caso, sí pueden hacer la derivada. Es derivar esto, es derivar esta parte. Ok, profe. Bueno, muchachos, ¿firmaron la asistencia? ¿Todos? Yo ya estoy en eso, profe, regálame un segundito. Listo. Bueno, el tiempo no nos alcanza para más. Les pido el favor que estudien para el próximo CIPAS, traigan las inquietudes puntuales. Igual pues yo siempre preparo parte de la teoría que ustedes necesitan para cada ejercicio, pero también ustedes lo pueden hacer desde sus propias inquietudes de lo que realmente pudieron lograr con el estudio que hicieron y lo traen acá al CIPAS y lo revisan. ¿Listo? Entonces, les deseo una buena noche. Me confirman que firmaron el CIPAS. ¿Aló? Sí, profe, yo ya estoy terminando acá, es que lo estoy haciendo desde el celular. Listo, Yo ya voy lo envío. Bueno, yo voy deteniendo la grabación.